Con sus armaduras de acero templado y montados sobre caballos de guerra, los caballeros medievales representaban la tecnología militar más avanzada de su época. Durante siglos, las cargas de caballería pesada destrozaban a las tropas ligeramente armadas y decidían el resultado de las batallas. Para un espectador moderno, este caballero puede parecer prácticamente indestructible, ¿verdad? Pues esta afirmación no es del todo exacta, porque en los campos de batalla medievales, los caballeros eran abatidos por otros soldados que estaban equipados con armas especializadas. Caballeros que parecían intocables eran golpeados, derribados y muertos con bastante frecuencia a distancia muy corta. Eran superados mediante armas inteligentes y cambios en las tácticas de combate. ¿Cómo derrotaban entonces los soldados medievales a los supuestos mejores guerreros y más avanzados de su mundo? En este vídeo analizaremos las principales debilidades de los caballeros medievales y las tácticas letales que se utilizaban para acabar con ellos. Comenzamos. Para empezar, analizaremos la armadura que llevaban los caballeros en el siglo XV, cuando su equipamiento alcanzó su forma más desarrollada. Para ese momento, la mayoría de los caballeros vestían una armadura completa de acero templado, lo que se conocía como la armadura de placas. Esta armadura cubría el cuerpo entero y las placas estaban cuidadosamente moldeadas y articuladas, lo que permitía el movimiento en las articulaciones sin sacrificar la protección continua. El yelmo tampoco se quedó atrás y evolucionó hacia formas muy protectoras, como el bacinete de hocico de cerdo o más tarde el pesado almete, que ofrecía una sólida defensa frontal, pero limitaba la visión y la ventilación. Bajo estas placas, los caballeros llevaban prendas acolchadas y cota de malla para proteger los puntos débiles de las articulaciones, como eran las axilas y la ingle. La armadura de esta época estaba diseñada principalmente para resistir cortes y estocadas. Las superficies curvas desviaban los golpes de las espadas, y por otro lado, el acero endurecido evitaba la penetración, pero tenía algunas debilidades que vamos a ver en este vídeo. La visión periférica quedaba reducida, el calor se acumulaba con rapidez, la fatiga aparecía pronto y ciertas aberturas eran necesarias para el movimiento y la respiración. Para el siglo XV, los avances metalúrgicos en la armadura de placas habían convertido el filo cortante de una espada en algo prácticamente irrelevante. Como consecuencia, se produjo un giro enfocado hacia el armamento que producía un daño por aplastamiento, como era el caso del martillo de guerra o el hacha. Aunque era casi imposible cortar a través de una armadura de placas, la energía cinética de un objeto pesado bastaba para fracturar los huesos protegidos tras el acero. Un golpe contundente y pesado en el yelmo podía resultar con frecuencia fatal. Semejante impacto podía provocar un traumatismo cerebral severo sin llegar a perforar el acero en ningún momento. A diferencia de las armas con filo, este tipo de armas requería mucha menos precisión. Y aunque tuvieras, por ejemplo, un brazo acorazado, un golpe con una maza podía romperte los huesos. Los caballeros a caballo llevaban a menudo mazas como armas secundarias para usar una vez que la lanza se astillaba, y las milicias de infantería las encontraban más sencillas de manejar que las espadas. Para el siglo XV, la maza era el arma estándar para cualquier persona que esperaba enfrentarse a un caballero con armadura de placas completa. Una maza de este periodo consistía habitualmente en un pesado mango de metal o de madera rematado por una cabeza metálica. La cabeza de esta maza solía tener forma de bridas o nervios para aumentar la presión del impacto concentrando la fuerza en un punto reducido. Al añadir estos salientes verticales de acero, la maza garantizaba que la fuerza del golpe se concentrara en una línea de impacto muy estrecha, mejorando así su efectividad en el fragor del combate. Hacían un contacto limpio sobre la armadura en lugar de resbalar sobre ella, lo que les permitía transferir más fuerza a un adversario acorazado que una maza tradicional. Y es que al final, un soldado en una batalla caótica necesitaba un arma que funcionara desde cualquier ángulo. Esto aumentaba la capacidad de la maza para lesionar a un adversario acorazado a través de su propia armadura, e incluso podía abollar las placas en sí mismas. Tales abolladuras podían trabar las placas superpuestas y restringir así los movimientos. Por otro lado, el martillo de guerra se alzó como arma popular en el periodo medieval tardío. Se convirtió en algo casi imprescindible en el combate cuando la armadura se volvió tan resistente que las espadas y las hachas ya no eran capaces de perforarla. En 1395, la infantería francesa siempre portaba un martillo de guerra que tenía dos extremos letales. Por un lado tenía una parte que era más plana y se utilizaba para aturdir y derribar sobre todo, y el otro lado tenía un pico que se utilizaba para perforar la armadura de los caballeros cuando ya los tenías en el suelo. Este pico trasero podía usarse para enganchar la armadura del adversario y desequilibrarlo.
El lado plano del martillo de guerra se empleaba habitualmente para derribar y aturdir al enemigo. Y una vez que el adversario quedaba totalmente inmovilizado en el suelo, el martillo se giraba para golpear al objetivo con el lado en punta. Ese golpe podía atravesar parte del yelmo y asestar el golpe de gracia. Y es que un golpe potente de un martillo de guerra, especialmente con este pico que os estoy comentando, podía generar una fuerza de impacto de varios cientos de kilos por milímetro cuadrado, la misma fuerza penetrante de una bala de rifle de hoy en día. La longitud del mango podía variar. El más largo equivalía aproximadamente al de una alabarda, más o menos la altura de un hombre, y el más corto era similar al de una maza, entre 60 y 90 centímetros. Los martillos de guerra largos estaban pensados para soldados de a pie, mientras los que eran más cortos estaban pensados para soldados montados. Y luego tenemos el hacha de guerra, o el hacha de petos, que era la navaja multiusos del soldado profesional. El diseño de su cabeza variaba enormemente, con una gran variedad de piezas intercambiables y remaches. Por lo general, la cabeza llevaba una hoja de hacha o una cabeza de martillo montada sobre un mango de fresno u otras maderas duras, con un pico, un martillo o un gancho en el lado opuesto. Además, contaba con un pico o punta de lanza que sobresalía del extremo del mango. Era un arma de corto alcance que exigía toda fuerza corporal y ambas manos para manejarse con eficacia. Este hacha de guerra tiene detrás una sofisticada táctica de combate basada en el manejo del bastón de A4. Y es que la hoja de este hacha de guerra no solo servía para golpear al adversario hacia abajo, sino que también se utilizaba para poner la zancadilla, para desarmar, incluso para bloquear golpes. A primera vista, el hacha de guerra se confunde con frecuencia con la alabarda, que es de aspecto similar. Y aunque ambas pudieron haber sido diseñadas para cortar y perforar placas de armadura, la hoja del hacha de guerra parece haber sido consistentemente más pequeña que la alabarda. Una cabeza más pequeña concentra la energía cinética del golpe en un área menor, lo que permite al impacto vencer la armadura, mientras que las cabezas más anchas de la alabarda son más efectivas contra adversarios con menos cota de malla o armadura de placas. Para permitir el movimiento, una armadura completa se componía de una serie de piezas móviles que dejaban huecos. Incluso el mejor arnés dejaba vulnerables las axilas, la ingle y las ranuras de visión. Teniendo esto en cuenta, en los manuales de técnica de combate medievales encontramos una técnica que se llama de media espada. Sujetando la mitad de su propia hoja, el espadachín acortaba la palanca del arma, convirtiéndola en una púa rígida de 2 manos. Esto proporcionaba la precisión necesaria para guiar la punta hacia las articulaciones de la armadura del adversario con exactitud. Algunas armas pudieron haber sido modificadas específicamente para este propósito, incorporando lo que se conoce como recazo, una sección sin filo de la hoja usada como punto de apoyo adicional en la estocada. El recazo en espadas de mayor tamaño, como la espada de 2 manos, ofrecía una zona más larga adecuada para este agarre durante la técnica de media espada que comentábamos antes. En ocasiones, el arma se invertía, convirtiendo la empuñadura en una maza improvisada diseñada para infligir un traumatismo craneal devastador al caballero. Una vez que el combate llegaba al suelo, lo cual ocurría con bastante frecuencia, la lucha se convertía en una lucha de agarre. Y aquí entra en juego el arma que se utilizaba para dar el golpe de gracia, lo que se llamaba el puñal de rondeles. Si estudiamos bien el arma, veremos que no tiene ningún tipo de filo. Es una púa en forma de aguja con una sección transversal triangular reforzada. Fue diseñado para una rigidez extrema, lo que permitía clavarlo a través de los eslabones de la cota de malla o directamente en la visera del casco. El puñal de rondeles evolucionó en el siglo XIV y venía del puñal típico que utilizaban los caballeros en los siglos anteriores, y se fue adecuando poco a poco a la evolución de la armadura de placas completa de estos caballeros. Para el siglo XV se había convertido en el arma secundaria estándar de los caballeros, y se llevaba habitualmente al combate. Se usaba para perforar y reventar eslabones de la cota de malla. También podía penetrar en los puntos más débiles de la armadura de placas y de los yelmos, incluyendo las placas más delgadas, los huecos y las articulaciones. El amplio pomo esférico pudo haber facilitado al usuario empujar o golpear la punta del puñal contra su objetivo. A medida que la armadura mejoraba, perforarla de esta manera era una de las pocas formas en que la pesada armadura de los caballeros podía ser vulnerada. El análisis contemporáneo forense que se hizo a los restos del rey Ricardo mostró que en la batalla de Bosworth en 1485 muy probablemente sufrió en el cráneo una herida de un tipo de arma muy punzante y que seguramente casi el 100% era de un puñal de rondeles. Era el arma de reserva del caballero para el combate cuerpo a cuerpo y literalmente era el último recurso de los caballeros y hombres de armas entre los siglos XIV y XVI.
Dado que eran capaces de penetrar una armadura completa, los puñales de rondeles podían usarse para forzar la rendición de un caballero derribado o herido y retenerlo para pedir rescate. Mantener la distancia con el caballero y acribillarlo a flechas también demostró que en la época era una de las maneras más usadas para reducir su dominio en el campo de batalla. La flecha de punta ancha resultaba ineficaz contra la cota de malla y la armadura de placas, y como resultado se desarrolló la punta de aguja, que era más estrecha. Era una cabeza rígida en forma de cincel, fabricada en acero endurecido. Y aunque no podía penetrar de forma fiable el acero de la armadura, su capacidad para concentrar la presión le permitía reventar los eslabones de la cota de malla en las articulaciones, lo que significaba que los impactos directos en los huecos de las placas y en las articulaciones del caballero podían ser letales. Sin embargo, el objetivo principal de una lluvia de flechas era probablemente matar o herir a los caballos de los caballeros, y obligar a estos a protegerse tras los escudos o bajar las viseras para proteger las ranuras de visión. Eso los volvía más torpes, reducía su campo visual y desorganizaba su formación durante una carga de caballería. Para una potencia aún mayor, la pesada ballesta había evolucionado a lo largo de los siglos para producir mayores velocidades de proyectil capaces de penetrar la armadura de acero. Estas ballestas estaban hechas de una mezcla entre madera y acero y tenían además un torno que se utilizaba para acumular energía potencial. Entonces, a distancia corta, los virotes de cabeza cuadrada, que eran los proyectiles que utilizaban estas ballestas, tenían la suficiente fuerza para penetrar las zonas más débiles de la armadura de placas. Y por último, como muchos de vosotros seguramente ya estáis esperando en este vídeo, tenemos que hablar de la innovación que acabó definitivamente con el caballero acorazado, la pólvora. La pólvora erosionó lentamente el dominio militar del caballero entre los siglos XIV y principios del siglo XVI, a medida que las armas, las tácticas y la estructura de la guerra fueron transformándose. Las primeras armas de pólvora aparecieron en Europa a principios del siglo XIII, pero en ese momento suponían una escasa amenaza para el dominio que tenía en ese momento la caballería pesada. Los cañones de mano y las armas de fuego primitivas eran lentas, imprecisas y poco fiables, y una armadura de placas bien fabricada podía incluso resistir con frecuencia su impacto a las distancias habituales del combate, claro. En ese momento, los caballeros seguían siendo el arma de choque más efectiva en la época y las armas de fuego eran simplemente un arma auxiliar. Pero el equilibrio comenzó a inclinarse en el siglo XV, a medida que mejoraron tanto la tecnología como las tácticas. Las armas de fuego se volvieron más consistentes y más potentes, capaces de perforar la armadura de placas a corta distancia. Al mismo tiempo, las tácticas de infantería evolucionaron. Los ejércitos dependían cada vez más de formaciones disciplinadas de piqueros apoyados por arcabuceros, la famosa formación de pica y arcabuz, una combinación que frenaba las cargas de caballería y castigaba incluso a la mejor caballería pesada. La conocida batalla de Agincourt en 1415, donde miles de caballeros franceses fueron abatidos por los ingleses, no otorgó un papel decisivo a las armas de pólvora, pero sí demostró un principio crucial, y es que los nobles fuertemente acorazados podían ser derrotados por infantería organizada que empleaba armas relativamente económicas. Y esta lección aprendida en Agincourt moldeó el pensamiento militar en toda Europa. La artillería aceleró la decadencia del caballero al socavar el propio sistema feudal que lo sustentaba. A finales del siglo XV, los cañones se volvieron lo suficientemente potentes como para demoler los muros de los castillos que en otro tiempo habían garantizado el dominio de los nobles. Al caer las fortificaciones, cayeron también los cimientos militares y políticos de la clase caballeresca. La guerra favorecía cada vez más a los estados centralizados capaces de financiar trenes de artillería y ejércitos permanentes en lugar de a nobles individuales sujetos a obligaciones feudales. Para principios del siglo XVI, la contienda entre la armadura y las armas de fuego estaba totalmente resuelta. Los arcabuces y los primeros mosquetes podían penetrar de forma fiable la mayor parte de las armaduras de campo, obligando a los soldados a abandonar las armaduras completas en favor de una protección parcial como el peto y el yelmo. Y a partir de ese momento, la caballería no desapareció, pero cambió su papel totalmente. De haberse usado en un principio como el choque directo y acorazado, ahora se utilizaría de una manera más enfocada al flanqueo, al reconocimiento y a la persecución. El momento decisivo que suele citarse para explicar este concepto es la batalla de Pavía, donde la infantería española armada con armas de fuego destruyó a la caballería pesada francesa, matando y capturando a buena parte de la élite noble. En definitiva, la pólvora acabó derrotando al caballero acorazado en un proceso que se extendió durante más de un siglo.
A medida que las armas de fuego mejoraron y las tácticas de infantería maduraron, la armadura, el entrenamiento y el estatus social del caballero ya no podían garantizar la superioridad en el campo de batalla. Para mediados del siglo XVI, el caballero acorazado medieval se había convertido en una reliquia de una época pasada, y ahora el poder militar residía en la pólvora, la disciplina y el poder centralizado del Estado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, dale a like, suscríbete y te dejo por aquí otro vídeo que puede que te interese sobre qué pasaba realmente después de las batallas medievales y antiguas. Hasta la próxima.